Bueno, digo que buenas tardes, que bienvenidos a la Casa América una vez más. Uruguay vuelve de nuevo a la casa y no hace muchos días que estábamos aquí con otros temas y muy relacionados con la historia, ciertamente. Por cierto que recibimos en la Casa América, aprovecho ahora, se me viene ahora a la cabeza, una carta maravillosa de agradecimiento de la familia de Cermán y de la Fundación, que quiero agradecer en público porque no ocurre todos los días que recibas una carta así tan emotiva. Muchas gracias a todos, Cónsul. Muchas gracias. Bueno, presentamos hoy. Se presenta hoy, ahora sí, perfectamente. Es que no va el micro. ¿Cómo que no? No. Ahora no va. No. Pues si yo lo oigo. ¿No? Bueno. ¿Y ahora? Ahora sí. Eso que yo tengo un bozarrón, ¿no? Bueno, ahora no sé qué tengo. Bueno, han entendido lo primero que he dicho, ¿no? Sí, bueno, seguimos. Bueno, vamos a presentar hoy. Bueno, hace pocos días tuvimos aquí un acto de recuerdo hacia, entre otros, la familia Cermán Michelini por todo lo que ocurrió hace 40 años. Y tuvimos, hace pocos días, recibí una carta de la Fundación agradeciendo el acto que hicimos aquí en Barcelona. Y quería compartirlo con ustedes, simplemente, que no ocurre todos los días que recibes una carta tan emotiva, tan llena de sentimiento por parte de esta fundación que nosotros, en fin, tanto queremos. Y quería transmitirle a la Cónsul y también a la Casa de Uruguay nuestro agradecimiento, porque fue un acto ciertamente con mucha carga simbólica, por tantas razones, ¿no? Bueno, hoy presentamos un libro que lleva por título Lo esencial de la historia uruguaya, de Ediciones de la Banda Oriental, editado en 2014, del profesor Enrique Méndez Vives, nacido hace ya unos años, no demasiados, no muchos. Es del año 33, como Cristo, ¿no? Que tenía 33 también. Bueno, pues abogado y profesor de historia, como todos ustedes saben, que reside ya en Barcelona entre nosotros desde 1977. El libro expone de manera breve, pueden ustedes comprarlo, en fin, estaría muy bien que lo compraran. El libro expone, como verán todos ustedes, de manera breve los acontecimientos políticos, económicos y sociales más importantes de la historia de Uruguay. Es el único texto publicado que contempla 500 años de desarrollo del país, desde el descubrimiento del Río de la Plata hasta 2004. Sus 18 capítulos se complementan con una cronología de sucesos destacados del periodo 2005-2013. Enrique Méndez Vives impartió clases de Historia Nacional y, como me decía ahora, él siempre le gustó estar con más chicos, con la gente de secundaria, y realizó una intensa actividad de divulgación de la historia de Uruguay en escuelas públicas, centros sociales y culturales de Montevideo y en otros puntos del país hasta que fue destituido por la dictadura. Es autor de numerosos trabajos publicados, también ha sido profesor de Ciencias Sociales aquí en Barcelona. Intervendrá el propio profesor Enrique Méndez Vives, también Pedro Zaragüeta, representando a la Casa de Uruguay en este acto que está coorganizado por las dos casas, la Casa de Uruguay y la Casa América, en colaboración, como siempre, con el Consulado General de Uruguay en Barcelona, y agradezco mucho también, como siempre, la presencia de su cónsul general, Noelia Martínez. Sin más, les dejo ahora ya con Pedro, que va a conducir el acto. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí una vez más. Muy bien, gracias Tony, como siempre. Agradecemos a Casa América el permitirnos hacer este tipo de actos que siempre son muy interesantes e importantes para la colonia. También agradecer a Noelia en nombre de la cónsul de Uruguay. Bueno, para presentar esto me tuve que leer el libro, claro.
Como consecuencias del título ya del libro, traigo la chuleta, hablamos de 500 años de historia de Uruguay. Parece que en Europa 500 años no es nada, pero el autor aquí nos muestra de una forma precisa y lineal la enorme lucha de lo que era la banda oriental por no ser devorado por dos potencias como eran incipientes, como eran Brasil y Argentina, que inclusive llegaron a llevarse por delante al prócer, que luego fue reivindicado y fue evidentemente el artífice de la noción de país. Hay una frase que me gustó mucho que dice: Uruguay es un país de inmigrados europeos. Alguien dijo en su momento, y realmente no se equivocó. Desde españoles, ingleses y franceses hasta las grandes oleadas de italianos, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, el país fue forjándose, creciéndose y sobre todo integrando a toda esta enorme diáspora de inmigrantes, en el cual nos muestra Enrique y nos deja muy claro el papel crucial que jugó una educación laica y universal para todo el mundo. En este caso, digamos, cronológicamente, el profesor Enríquez Vives no deja nada, nos hace una cronología realmente importante de estos 500 años, y considero que para quien no tenga idea o no conozca el Uruguay, la historia del Uruguay, sin necesidad de leerse una cantidad de libros enormes, el profesor nos da, digamos, una visión sin dejarse nada por el camino, realmente muy completa de lo que ha sido estos 500 años de historia de Uruguay. Y para quien quiera acceder a mayor información, también nos complementa con una cantidad de bibliografía en la cual complementamos todo esto. Ya la Facultad de Historia nos ha pedido tener en su biblioteca este libro, con lo cual ya vemos también en cierta forma un interés, ya que en la Facultad de Historia, en el Departamento de Historia de Uruguay, prácticamente hay muy poca cosa o nada. O sea que yo creo que este libro realmente va a llenar un hueco, o está llenando un hueco que teníamos en el estudio de la historia de Uruguay. Sin más que esto, ya dejo a la cónsul Noelia Martínez que diga unas palabras. Unas palabras breves, no contaré nada del libro porque ya le tocará a Enrique. No, primero que nada felicitar a las dos casas, como dijo Tony, a Casa del Uruguay por la iniciativa de presentar acá este libro, Casa América, por supuesto que siempre, ¿en qué otro lugar se iba a hacer si no fuera aquí? Y sobre todo agradecerle al profesor, agradecerle a Enrique por su buena voluntad de seguir intentando transmitirnos a los que no poseemos todo este conocimiento o no a la perfección, esa generosidad como profesor de brindarnos su conocimiento de una manera accesible. Si bien dicen que nuestra historia no es tan larga comparando con otros, 500 años resumirlos aquí es mucho, sin dejarse nada por el camino, ni siquiera los últimos años, y con una capacidad entrañable de lograr hacerlo de manera clara, concisa, pero diciendo, no dejando por el camino nada de lo que hay que decir. Así que, como recordábamos ahora un poco y hablábamos sobre el rol que tiene tener la materia de historia y entender de historia y tener presente esto en nuestra formación y las carencias que hoy en día se ven a veces por no tener un buen background, ya sea de historia o de geografía, me parece fundamental agradecerle a él por su dedicación y toda su vida como profesor de historia, y seguir acercándonos a esto y hacerlo aquí en este lugar que como decía Pedro, ¿no?, también poder brindarle a la gente que quiera tener algún conocimiento que no lo tenga tan extensivo del Uruguay. Bueno, acá tiene por dónde comenzar, la bibliografía súper extensa para después poder profundizar lo que cada uno desee. Así que nada, invitarlos a escucharlo a él y luego hacerles preguntas y leer el libro. Eso es todo, así que muchas gracias. ¿Verdad que sí? Enrique, es todo tuyo. Muy bien, a ver si funciona esto. ¿Funciona? Sí, ¿no? ¿Se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Yo prefiero hablar así si me oye, si me entiende. ¿Quieres este? Yo le tengo una especie de aversión a los micrófonos. No me No te gusta. van a escuchar. ¿No?
A ver, ¿ahora? ¿Así se oye? ¿Se oye? Bueno, entonces quedamos en paz todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Casa América, a Casa Uruguay, el consulado, la organización de este acto de presentación del libro, agradecer las buenas palabras, los elogios seguramente exagerados, pero ¿quién rechaza un elogio, no? Por lo tanto, vamos a tratar de sintetizar, puesto que estamos hablando de un libro de síntesis histórica. Yo no puedo extenderme demasiado, sería una contradicción. Así que será una síntesis de muchas cosas que me van a ir quedando en el camino posiblemente. Este libro tiene una historia muy larga, que no les asuste que me voy a contar día por día. Muy larga, son como 20 años en que nació una idea que es la que está detrás, podríamos decir, o en la base del libro. ¿Cuál fue esa idea? Un día se me ocurrió que, siendo tan larga como es la historia de la humanidad, ya no estamos hablando aquí de Uruguay, sino de la historia del mundo, tan difícil de abarcar, que tal vez había algunos centenares de temas que, claro, no había que precisarlos un poco, que merecían una atención especial. Hay muchas cosas que han sucedido en la historia que, bueno, pues si no se conocen, se dejan de lado, tampoco pasa nada grave. Y otras que yo casi diría se deben conocer. Y entonces pensé, bueno, se podría hacer una brevísima historia, recálculo de brevísima historia, de esos temas esenciales, que en principio no sabía cuántos eran, hasta que un día me puse a hacer una lista, y me asustó la lista, porque claro, había tantas cosas que merecían mi atención, que por más que la idea fuera escribir 2 paginitas sobre cada una, con y voy a decir la palabra que para mí es la clave de todo, lo esencial de los temas, aún así, aquello va a tener un volumen tremendo. Pero además, desde el principio tuve clarísimo que aquello no era para publicar, que en primer lugar iba a ser un ejercicio para mí mismo, y bueno, y para alguien de alrededor que lo quisiera utilizar y punto. Pues bien, el otro día hablando con unos amigos les decía, a veces uno dice que hay cosas, ideas utópicas, porque la utopía tiene muy buena prensa, muy buena forma. Una cosa utópica de antemano merece respeto. En cambio, decir que es un disparate suena fatal. Y yo me di cuenta que aquella idea que había tenido era utópica, o mejor dicho, disparatada. Es decir, aquello no tenía porvenir alguno. A pesar de eso, tengo todavía escritos una serie de temas que me pareció que se podían enfocar en 2 páginas. Bueno, el proyecto lo abandoné, evidentemente, pero lo que saqué de positivo fue justamente la comprobación de que si uno se propone, sobre todo, cuidar mucho la economía del lenguaje, es decir, para decirlo así, la fórmula, ¿no? Decir lo máximo con el mínimo espacio, en el mínimo espacio posible, que eso es posible, que se pueden decir muchísimas cosas, lo esencial de casi todos los temas, en muy poco espacio. Me quedó eso. Bueno, pasó el tiempo y un día, porque estas cosas quedan ahí, van haciendo su trabajo, aunque uno no sea consciente, ¿no? Un buen día pensé, bueno, aquello que era un disparate pensado para la historia universal, ¿por qué no aplicarlo a la historia del Uruguay? Ya entonces con un escenario acotado,
un periodo de tiempo también acotado, más accesible, y además se me ocurrió, en ese momento no estaba seguro, ¿no? Pero tuve la sensación, por lo que yo sabía de historia nacional, que no había ningún libro en Uruguay, país de grandes historiadores, aclaremos, porque si no puede parecer que estoy haciendo una crítica y no es eso, país de grandes historiadores, pero faltaba un libro que sintetizara el total de esa historia. Hay periodos, figuras tratadas, movimientos, ideas, hay material, hay riquísimo material. Pero faltaba la síntesis. Eso es la impresión primera que tuve, después la confirmé. Y entonces tenía esa idea. Es decir, llenar una laguna. Y ocurrió estas cosas que seguramente ocurren a veces cuando hay una predisposición para que pase. Un día, una noche en Montevideo, al terminar una cena en la casa de unos amigos, uno de los miembros de la mesa, que es médico, 50 y pico de años, que lo conozco desde que nació, me dijo, y casi lo que voy a decir es textual prácticamente, me dijo, mira, dice, yo hace tiempo que tengo muchas ganas de repasar la historia nacional. Sabes que trabajo mucho, es verdad, tengo poco tiempo, así que tiene que ser un libro corto, completo, que sea muy claro y que no requiera que lea mucho más. Entonces le dije, mira Álvaro, yo entiendo tu idea y me parece fantástico que quieras repasar la historia nacional, pero eso que pedís no existe. No hay. Eso que pedís no hay. Te podría recomendar una serie de libros para leer, pero ya estamos entonces rompiendo con el esquema que me estás planteando. Y entonces le agregué un poco en broma y un poco en serio, le digo, si me das un poco de tiempo, yo te lo voy a escribir. Bueno, ahí quedó la cuestión. Pero para mí fue, y lo tengo clarísimo, para mí fue como una especie de el empujón final, el impulso que faltaba para afrontar la tarea de escribir esa síntesis que me andaba rondando en la cabeza. Pensé de inmediato en qué personas, a quién le podía servir eso. Y me surgieron varios modelos, diríamos, de personas a las cuales un libro de ese tipo le podía servir. Bueno, evidentemente a todo uruguayo, que sobre todo de cierta edad, que ha estudiado historia nacional, en más de un lugar, en más de un momento, pero hace tiempo, y que un buen día, como fue el caso de este amigo, quiera retornar un poquito al tema y reenfocarlo. Ese es un caso el más claro de todos, quizás. También para estudiantes, por ejemplo, un estudiante que pensando en exámenes, para una preparación de examen, tener un material que sea breve, básico, pero que sea una base importante. Incluso como esqueleto de clases para profesores, que después lo pueden adornar, completar de mil maneras, porque tengan por lo menos un esqueleto organizado. También pensé en los descendientes de los miles y miles y miles de uruguayos que vivimos fuera del país y que tienen derecho, no digo obligación, no, pero derecho, a poder acceder a la historia de sus antepasados y de sus mayores de una manera sencilla, accesible. Bueno, esto quizás haya otros modelos posibles, pero con esto ya me alcanzaba y me sobraba como idea. Entonces ya entré directamente a planificar, a proyectar. Yo pienso que en realidad el proyecto venía ahí, dándose en la cabeza casi inconscientemente. Porque cuando me puse a trabajar en este libro, era como
estar trabajando sobre algo que ya estaba de alguna manera armado, aunque desde luego me costó mucho trabajo y más de 2 años, pero creo que la idea estaba bastante clara, por lo menos en abstracto. La primera cuestión evidente era ¿qué tiene que abarcar ese libro? Tanto en tiempo como propiamente en el contenido. Y lo del tiempo surgieron, no es que el título surgiera ya entonces, pero la idea, ¿no? Tenía que ser desde el mismo momento en que los españoles descubren lo que entonces se llamó la Banda Oriental, el Río de la Plata, en este caso, el área del Río de la Plata, hasta lo más cercano que se pudiera. No hasta el momento de terminar el libro, porque hay una perspectiva histórica necesaria que por lo menos requiere 10 años, por lo menos. Por lo tanto, no podía llegar más allá del 2003-2004. El hecho de que el final del libro coincida con el cambio político, es decir, la llegada del Frente Amplio al gobierno, la verdad es que no tiene nada que ver con esto. Es una simple coincidencia. Me pareció que 10 años era el plazo que valía la pena respetar para tener un mínimo de perspectiva histórica, de un juicio más o menos objetivo y sereno de las cosas. Por lo tanto, son 500 años, porque Juan Díaz de Solís descubrió el Río de la Plata en 1516. Estamos en el 2016. Y el libro va a llegar prácticamente a esa fecha, por lo tanto, 500 años. Desde luego, alguien ha objetado que eso de 500 años en el estudio Uruguaya no es real, porque es verdad que durante un siglo, exactamente un siglo, el territorio de lo que hoy es el Uruguay, la Banda Oriental de entonces, fue un territorio prácticamente virgen. No había casi población, una población muy reducida, mínima, y en un estado cultural de paleolítico. Es decir, que aquello era un territorio prácticamente intocado. Entonces puede decir, bueno, ¿qué historia es esa si no hay gente, no pasa nada? Sí, evidentemente, pero cuidado, eso forma parte de la historia. ¿Por qué? Porque la Banda Oriental, ¿por qué se mantuvo en esa situación un siglo? Por la sencillísima razón de que no tenía riquezas minerales, que era lo que los españoles, en definitiva, apetecían. Y por lo tanto, cuando tenían México, tenían Perú y otros lugares, preocuparse de aquel trocito de tierra no tenía ningún sentido. Hasta que la riqueza se creó. Hubo que crear la riqueza en Uruguay, que fue la ganadería. Es decir, que lo de 500 años se justifica en ese sentido. Son 500 años de historia, por más que haya un periodo largo, extenso, por lo menos la quinta parte de ese periodo, en el cual estuvimos, podríamos decir, al margen de la historia. Muy bien, me puse a trabajar con el libro. Y entonces surgían algunas cuestiones fundamentales. Había que tener una idea muy clara de extensión. Yo me planteé 200 páginas corrientes del ordenador, no pasar de allí, que abarcara todos los aspectos, es decir, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, todo lo que se entiende por historia, porque todo tiene cabida y es necesario, la educación, las inmigraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo completo, breve, sencillo, pero completo. Tomar dentro de lo posible, los juicios sobre los cuales hay consenso. Como es lógico y pasa en cualquier lugar del mundo, no todos los historiadores coinciden en sus exposiciones, en sus criterios, sus juicios. Es lógico, las diferencias existen y son además bienvenidas. Pero muchas veces, y en el caso uruguayo es clarísimo,
hay una cantidad de puntos básicos en los cuales se puede hablar de un consenso. Bueno, donde no hay consenso, tuve que optar, como es natural, por aquellas opiniones o juicios que en mi criterio tenían un mayor fundamento, una mayor base. Y una cuestión fundamental, porque ahí estaba la cuestión, era lo que el famoso economista uruguayo Carlos Quijano, el mejor periodista seguramente de la historia de Uruguay, decía: cuando uno elige, automáticamente está renunciando. Si elijo algo, estoy renunciando a otras cosas. Y en este caso era la situación que planteaba Quijano muy evidente. Tenía que elegir qué cosas merecían la pena estar en una reseña breve de la historia del país, lo que automáticamente implicaba dejar cosas. Algunas sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo, esa costumbre de seguir hoy contando las batallas del siglo XIX con detalle, a ver, no, al lector de hoy esos detalles muy poco le interesan, y si le interesan, y que es legítimo que le interesen, pues bueno, pues lo puedo ver en fuentes donde eso está desarrollado al máximo. Hay historias militares incluso, ¿no? Pero no en un libro de síntesis, donde sí podrá hablarse de causas, de consecuencias de una batalla, de una guerra, pero no del detalle que además puede ser farragoso y fatigoso. Eso es fundamental, ¿no? El tema de hacer colar un poco la cuestión. Vamos a ver qué es lo que pasa por el filtro, qué es lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Lo más importante. Y esto es muy difícil hacer, hay que decir la verdad, cuesta mucho. Es mucho más fácil escribir extensamente, sin preocupación de espacio, que escribir brevemente, porque exige un esfuerzo mucho mayor. Y la otra cuestión, porque va unida con esta, íntimamente unida, casi es lo mismo, es lo que mencioné como economía del lenguaje. Cuidar mucho las palabras. Yo voy a decir la verdad, porque me reconozco así, soy un poco fanático del lenguaje. Aquí hay gente que lo sabe incluso, ¿no? Por diversos motivos. Allá hay unos nietos que lo están acusando seguramente. Un poco fanático del lenguaje. Entonces, me preocupa mucho tratar de decir lo máximo con la mínima expresión posible, sin dejar de lado nada esencial, que ahí estaba la palabrita que casi me la grabé en la frente para tenerla permanentemente presente. Bueno, y así fue el trabajo. No voy a contar el trabajo, simplemente que fue un trabajo muy agradable, fantástico, aprendí muchísimo, evidentemente, de gente que sabe bastante más que yo. Y bueno, el libro fue tomando cabida. Confieso también que en algunos momentos, creo que esto debe pasar con cualquier trabajo más o menos largo que se hace, hay un momento de dudas en que esto que estoy haciendo se justifica, valdrá la pena tanto esfuerzo, tanto trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Alguien va a tener la valentía de publicar esto si es que lo termino? Bueno, en fin, toda esa serie de dudas que creo que son bastante normales. Pero al final estaba tan convencido de que la idea valía la pena que marché adelante. Y entonces quiero introducir esta idea. Yo, después de aquella conversación esa noche, cuando me plantearon el problema, aproveché los últimos días que tenía en Montevideo para hacer una especie de, vamos a llamarla encuesta, ¿no? Una encuesta casera. Entonces le preguntaba a gente de familia, amigos, le preguntaba cosas como esta, sobre todo una que venía a ser como el gran test. Hay un episodio de la historia nacional
que los uruguayos presentes la han sufrido seguramente, que es la Guerra Grande, un conflicto muy complejo, en la que participaron no solo el Uruguay, sino la Argentina de Rosas, Brasil, Francia, Inglaterra. Aquello parecía que era un concurso de gente que se iba arrimando porque había muchos intereses. La Guerra Grande es complicada. Pero yo creo, y aquí sí hay una pequeña crítica a la historiografía uruguaya, creo que se le ha complicado todavía más de lo que ya es. Porque se ha dado siempre, y se ha escrito sobre ella, y se ha explicado siempre en clase, con tanto detalle, tanto detalle, tantas idas y vueltas, que la gente siempre terminó mareada. Yo no sé qué estarán pensando aquí, repito, los uruguayos que estén presentes y han estudiado, pero tengo la sensación, porque de mi encuesta fue lo que salió clarísimo, que en definitiva muy poca gente tiene una idea clara de qué fue la Guerra Grande, por qué se produjo y sobre todo qué consecuencias tuvo. Más que el desarrollo de que vino la misión y se fue y hablaron con aquel, y hablaron con el otro y al final no estuvieron de acuerdo, que terminan mareando. Bueno, y yo preguntaba y ocurría, en algún momento me hizo acordar el famoso sketch de los Luthier, en que uno decía, dice, fulano de tal sabía que aquello era después, pero no sabía después de qué. Y creo que con la historia uruguaya, con la Guerra Grande concretamente, pasa eso. De repente saben que fue después, pero no saben después de qué, ni antes y tampoco saben antes de qué. Muy complicado. Bueno, la Guerra Grande, y esto fue una de mis apuestas fundamentales en el libro, yo creo que se puede explicar claramente en 8 páginas, que creo que las que hay por ahí, son 8, y está lo esencial, porque hay que decir lo esencial. ¿Qué importa hoy? Realmente, ¿qué importa hoy? Que fue de París una misión a hablar con Rosas y con el gobierno uruguayo, bueno, el gobierno uruguayo, había 2 gobiernos, bueno, no importa, con uno de ellos o con los 2. Y fracasó además, pues claro, si hubiera tenido un resultado formidable, muy bien. No, esa misión fracasó. Y vino otra, de Inglaterra, y también fracasó. Y entonces, ¿qué sentido tiene hoy contar el detalle de cosas que además fracasaron? Y que entonces desconciertan, sacan a uno de la línea de pensamiento y de desarrollo histórico para aportarle datos que en realidad no tienen significado ninguno. Bueno, y comprobé realmente eso. Y también pasaba lo mismo. Uno había estudiado 4 veces la independencia del Uruguay, pero no había estudiado la dictadura de la Torre. El otro había estudiado no sé qué, pero le faltaba, 2 siglos y cosas. Todo el mundo y toda gente que había estudiado historia, con todo uruguayo lo ha hecho en primaria, secundaria. Por lo tanto, eso me reafirmó en la idea, ¿no?, de la necesidad de este tipo de material. Otra cuestión que se me planteó fue cuando dije lo de terminar el desarrollo, el cuerpo del libro en el año 2004, dejando esos 10 años hasta el momento en que se iba a publicar el libro, si es que se publicaba. Quedaba un hueco de 10 años, iba a quedar una laguna allí. Entonces, de alguna manera, se tergiversaba o se traicionaba la idea inicial de presentar un desarrollo completo. Bueno, se me ocurrió que había una manera objetiva de no dejar en blanco ese periodo de 10 años, pero sin emitir juicios, puesto que, repito, es un periodo en el cual todavía lo político, lo actual, tiene demasiado peso. Y entonces acudí a la cronología. Hechos, cosas que ocurrieron, que son totalmente objetivos, pues son hechos.
En tal fecha pasó tal cosa. Bueno, pues ese es un hecho. Se podrá opinar que está bien, que está mal, una ley, por ejemplo, ¿no? Que fue un disparate, que está muy bien, que más o menos, que, bueno, cada cual que opine lo que quiera, pero la ley existe. Y entonces una elaboración de una cronología que prácticamente llega hasta el momento en que se publicó el libro. Es decir, que el libro, de alguna manera, ya sea en su cuerpo o con ese añadido de cronológico, cubre esos 500 años de la vida del país. No ha quedado ni un solo año al margen del proceso. Y después la otra cuestión fundamental desde el punto de vista del libro era pensar en la persona, que es bastante lógico que ocurra en un libro de síntesis, ¿no? Que piense, bueno, sí, está bien, aquí tengo lo esencial, sí, eso está. No, yo creo que no falta nada, ¿no? Está todo lo esencial, pero en algunos temas me gustaría saber más. Me interesó el tema, pero me quedé como si hubiera solamente tenido el aperitivo, ¿no? Ahora falta una comida en serio. Entonces yo pensé desde el principio, el libro, voy a usar una metáfora, ¿no? Pero para mí es la más adecuada. La idea sería esta. Yo lo que hice con este libro fue como una especie de, imaginemos un corredor. Un corredor, y eso es el libro. Pero resulta que a ambos lados del corredor van saliendo puertas, una que dice independencia, la otra que dice la dictadura de fulanito, la otra dice periodo ballista, la otra dice lo que diga, con sus puertas y su material allí. Bueno, el que va por el corredor y le parece que el corredor le da lo esencial, pero de algo le falta, pues simplemente abre la puerta y ahí tiene una bibliografía que le permite acceder y completar todo ese conocimiento que en principio va a ser, podríamos llamarle elemental o sencillo o esencial. De esa manera, uniendo todos estos elementos, el cuerpo, lo que es el cuerpo del trabajo propiamente, la cronología y la bibliografía, que es bastante amplia, no exhaustiva, pero bastante amplia, yo creo que se cumple con la función de dar un instrumento de conocimiento de la historia nacional. Yo dije al principio que me había propuesto hacer 200 páginas. Ven que estoy peleado con el micrófono. Pensaba hacer 200 páginas, pues salieron 198. Así que todavía me quedaron 2 para un detalle que me había faltado. Estas cosas ocurren porque no tanto porque realmente llevar un control tan estricto, porque la idea fue, bueno, escribir y después al final, si era demasiado, se recortaba, ¿no? Pero es que se ve que había algo más o menos fijado en la cabeza que me llevó a terminar en el espacio que quería. La editorial Banda Oriental, con muy buen criterio, creo yo, utilizó un tipo de letra grande, bastante grande, casi diría más grande que lo que es habitual, y entonces terminan por ser 260 y no sé cuántas páginas. Pero lo repito, lo que es el original propiamente, ¿cuántos son? 78. Ahí está, 78. Lo que es el original propiamente son 200 páginas. Yo no soy la persona indicada para hacer un juicio sobre el libro, aunque aquí entre nosotros en la intimidad pienso que no está tan mal. Pero por lo menos creo, con toda sinceridad, si no lo dijera otra cosa sería una hipocresía en realidad, con toda sinceridad creo que he logrado llenar esa laguna que había en la historia nacional.
la calidad del libro, que sea malo, bueno o regular, eso es otro tema, que eso lo juzga el lector, evidentemente, ¿no? Y la gente y los expertos del tema. Pero la idea es que por lo menos está cubierto ese aspecto. Ahora nadie puede decir que no puede, aunque sea, enterarse un poco de la historia uruguaya, porque tiene una lectura que es breve, es francamente breve. Lo otro es ya el juicio de cada cual. Por eso, cuando yo lo presenté la idea a Banda Oriental, confieso que sin mucha convicción de lo que iba a suceder, pero bueno, total, el no, como se dice vulgarmente, el no ya lo tenía, ¿no? Así que no iba a pasar nada si me decían que no. Bueno, para mi sorpresa, porque lo planteé antes de terminar el libro, cuando ya más o menos estaba tan perfilado que bueno, era cuestión de rematarlo, ¿no? Aprovechando un viaje a Montevideo, hablé con Banda Oriental, y para mi sorpresa, repito, les gustó mucho la idea, les encantó la idea, porque también ellos pensaban, y Banda Oriental es la editorial especializada en historia nacional, así que bien lo saben, también ellos tenían muy claro que ese tipo de libro no existía. O mejor dicho, el único que podría ser, como no nombro a los autores, me libero del problema, es un libro prácticamente ilegible. No por la capacidad de los autores, que son historiadores que saben muchísimo, y que, por cierto, bien que he utilizado sus trabajos para este libro. Pero ¿qué pasa? Que quisieron hacer un libro tan moderno, tan rompedor, que aquello es que no se puede leer. Yo no he podido terminarlo, he hecho el esfuerzo y no he podido. Muy complicado, demasiado complicado. Bueno, era el único material que más o menos, aunque tampoco del todo, pero más o menos abarcaba el total de la historia uruguaya, aunque alguna cosa quedaba al margen, pero bueno, se puede decir que sí. Pero realmente, además, muy grande, muy largo, demasiado largo. Así que les interesó mucho la idea, y esto fue, desde luego, el espaldarazo final para hacer un esfuerzo grande para terminar en un periodo más o menos. No me exigieron un plazo determinado, pero por lo menos sí quedó una cierta fecha allí en el aire como un marco posible. Así que el libro se terminó. Fue muy revisado desde el punto de vista del lenguaje, por ejemplo. Tuve, lo agradezco en la introducción, por cierto, un gran auxilio en una gran amiga, que es experta en lenguaje y que realmente me ayudó enormemente a corregir aspectos, a mejorar expresiones, que pienso que han dejado, por lo menos en ese aspecto estoy tranquilo de que está muy corregido, está muy cuidado en ese aspecto. Bueno, el libro ahí está. Yo quiero recordarles una cosa, que en función de la idea de lo esencial, de solo tomar lo esencial, esas 200 páginas que salieron en el original, equivalen más o menos a un libro escrito de la manera más tradicional, con anécdotas y con una serie de cuestiones, de detalles, un libro de unas entre 600 y 800 páginas. Es más o menos, era 3 o 4 páginas por una cosa de eso, en función de la economía del lenguaje. Por eso es que puede estar casi todo lo que más o menos interesa en la historia nacional, hasta darme al lujo
que explicar el origen de la rivalidad de Nacional y Peñarol. O de Peñarol y Nacional, para que no se ofenda nadie. Y esto es no drama, pero también tiene su sentido. El Nacional y Peñarol forman parte de la historia del país, evidentemente. No solo por su origen, en el cual están representando uno lo gringo, lo ajeno, y los otros lo que se consideraba propio del país. Es obvio que Peñarol es uno y Nacional es el otro. Y a partir de ahí, pues, todas las consecuencias que tiene. Así que ya ven que hasta el fútbol pudo entrar. Y difícilmente me hubiera entrado el fútbol siendo yo un forofo del fútbol. Así que bien que me las ingenié para meter por allí también los comienzos de la Celeste y cositas de ese estilo. ¿De qué equipo sos? No, es que no. Le voy a decir por qué no voy a decirlo. Yo de niño era hincha de Wanderers. Pero no, hincha no, pero dije mal. No, fanático de Wanderers, fanático. Quizás porque el primer partido que vi en mi vida fue a los 6 años en la cancha de Wanderers. Un tío mío que era hincha de Wanderers me llevó y Wanderers ganó 3-1. No sé si eso habrá tenido algo que ver. Lo cierto es que me hice hincha de Wanderers y después en el año 48 dejé de serlo porque me disgusté mucho, porque un día en que Wanderers estaba jugando contra Nacional y le estaba dando un paseo tremendo, el árbitro decidió que Nacional no iba a perder y Wanderers se retiró de la cancha. Y a mí, como hincha de Wanderers, me pareció que no podía ser. Entendía que sí, que había sido un robo, que era un robo, pero tenían que haberse quedado para dejar el robo más en evidencia y no retirarse. Y dije, yo no puedo ser hincha de un equipo que se retira de la cancha. Así que me retiré yo. Bueno, miren en qué terminó la charla, ¿no? Hablando de Wanderers y de la historia. Pero bueno, forma parte de la historia, al fin de cuentas. También, por no en la historia personal. No, y eso es una introducción. La cancha de Wanderers 1912 era Belvedere. No, Belvedere es de Liverpool. No, estudiando 1912. Ah, perdón, no había... Era la cancha de Wanderers. Sí, no, pero yo soy viejo, pero tanto no como para haber ido en 1912 a la cancha de Wanderers. Esto más bien lo ubico en el 39, que ya ha pasado un tiempito, ¿no? Ha pasado un tiempito. No, yo fui a lo que es hoy el Parque Viera, allí en el Prado, instalado en el Prado. Muy bien. Bueno, si tuviéramos 4 o 5 horas, yo seguiría 4 o 5 horas porque tengo muchas cosas para contar. Pero como no ese es el propósito y la idea es ser sintético, ya que tenemos el libro de síntesis, entonces espero no haberlos aburrido demasiado. Y bueno, esto lo que quería contar era esto. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, empezamos las preguntas que haya al profesor. Yo antes que nada quiero volver a agradecerle la presencia del profesor, que haya escrito el libro y que haya venido a presentar el libro con nosotros. Una cosa que sí quería resaltar sobre el libro, aparte de la letra grande que para los viejos nos va bien, es la agilidad y lo ameno que resulta la lectura, de que un libro de historia no es tan agradable, los libros de historia están, y realmente este libro a mí me ha resultado sumamente agradable su lectura, entonces eso sea doble agradecimiento. ¿Preguntas? Bueno, yo que no soy de Uruguay, te pregunto, yo no sé nada del tema, pero me pregunto, antes de esos 500 años, ¿hay mucho escrito de Uruguay o no? ¿Cómo? Antes de los 500 años estos.
De la primera fecha, digamos, de 1516. Si hay cosas escritas de los orígenes de Uruguay. No, a ver, no. A ver, una aclaración, es importante hacerla. Cuando hoy hablamos del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, este es un nombre eminentemente geográfico, ¿no? Porque fijémonos, dice República Oriental del Uruguay. Quiere decir al oriente, o sea, al oeste del río Uruguay, que es el que sirve de límite con Argentina, ¿no? Bueno, ese es un nombre dentro de lo que es histórico, ¿no? Moderno, vamos a llamarlo así, porque durante mucho tiempo este territorio, lo que es hoy el Uruguay, incluso más grande de lo que es Uruguay hoy, era la banda oriental, ¿sí? Justamente, la banda oriental del Uruguay. Bueno, ahora, como allí prácticamente había una cultura indígena, sin duda, pero son los pocos miles de indígenas que había, pocos miles. Entonces, naturalmente, no hay nada escrito sobre eso. Ya hay testimonios de esa época de la Argentina, por ejemplo, o de Brasil, que recién estaba descubierto, pero pensemos que estamos hablando de los primeros años posteriores al descubrimiento de América. Por lo tanto, ahora, hoy en día, desde luego, hay mucho material escrito, incluso desde esos orígenes, todo eso, evidentemente, ¿no? Pero en Uruguay no. Además, en Uruguay se tardó bastante tiempo para que se tuvieran los primeras obras históricas. Se tardó mucho tiempo. Digo más, hasta 1940 me atrevería a decir, por ahí más o menos, estoy pensando en mi propia experiencia como escolar, ¿no? Había un libro que todos, cuando digo las dos letras, todo el mundo ya sabe qué es, HD, ¿verdad? HD. El hermano Damasceno, es HD, hermano Damasceno, un sacerdote, que fue el que escribió en realidad la primera historia del país. Lo que pasa que, bueno, cuidado, hay que darle el mérito que tiene toda primera obra que intenta al menos, bueno, contar todo lo que se sabe, pero desde luego con un pensamiento muy sesgado, puesto que está totalmente pensado en un sentido religioso. Fue el primero. Los historiadores uruguayos realmente empiezan más sobre principios del siglo XX, en realidad, ¿no? Entonces empieza a escribir ya empieza la búsqueda de archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un país como muy joven. Claro que es un país joven, es un país joven, sobre todo con la óptica europea. Cuando uno piensa en Europa, que además recoge toda la experiencia del Oriente, estamos hablando de miles y miles de años de historia, claro, estamos pensando en el Uruguay, somos un país joven. Que yo creo que eso es una cosa que vale la pena añadirla. El Uruguay, hasta 1890, redondeo aquí, fue un país con un atraso muy marcado. No voy a decir 90 porque me estoy traicionando, sino una figura, ¿no? Vamos a decir década de los 70, cuando actúa Varela, ¿verdad? Hasta los 70. Un país con unas estructuras muy poco desarrolladas. El problema de las guerras civiles, del enfrentamiento político de blancos y colorados. Un país que le faltaban muchas cosas. Pero también es verdad que había tenido algunas bases que se fueron después desarrollando. Tuvimos Artigas, una figura que no tiene parangón en América. No tiene parangón en América. Por su pensamiento de avanzada en lo político, en lo social, pero que fue dejado de lado
cuando el país se independizó, por otros, bueno, claro, ahora no voy a estar en una clase de historia, obviamente, ¿no? El aporte de José Pedro Varela, que creó la Escuela Pública Uruguaya, una auténtica maravilla de escuela de democracia, aparte de lo que es lo propiamente académico, una verdadera escuela de democracia que sirvió, por ejemplo, para que los inmigrantes que llegaban de los más diferentes lugares del mundo encontraran para sus hijos un lugar de integración, pero una integración sin violencia, sin imposiciones, una integración basada en el respeto a la gente, al ser humano. Y a partir de ahí, en el siglo XX, el Uruguay hizo un avance espectacular, que a veces quizás los uruguayos no somos del todo conscientes de eso, ¿no? Del avance extraordinario que hizo el país. Y bueno, que hoy realmente el país sigue siendo un país de avanzada dentro de América Latina, con muchísimas cosas que hay que corregir, muchísimas lagunas que quedan, sin duda, pero realmente con un avance importante. Pero eso ya ha sido obra después ya también de trabajo de historiadores al recoger todo esto, ¿no? Sí, sí. Yo le hablo como historiador, soy español, que mi hija es uruguaya, y entonces, bueno, quiero hablar de algunas cosas que, bueno, realmente en España es imposible encontrar algo de Uruguay. La Facultad de Historia, ni en la Facultad de Barcelona, no hay prácticamente nada. Entonces, lo poco que puedo encontrar ha sido en Uruguay, lo he traído. Uno de ellos es el libro que mencionaba, que no voy a citar a los autores, pero creo que es lo más evolucionado que hay. Porque yo por lo que he visto, la historiografía uruguaya es muy positivista. O sea, es del mito de la construcción de la identidad nacional, mitifica demasiado a Artigas, porque Artigas no tenía conciencia de nación ni de Estado. Y entonces, que nadie lo tenga, por favor. Artigas era un cuatrero asimilado por la corona como un oficial y bueno, para ponerlo dentro de la ley. Y la famosa, bueno, el mito del éxodo del pueblo uruguayo, etcétera, eso es a modo de ejemplo. Es un poco un cacique que es seguido por un grupo de individuos numeroso que defendieron de él. Pero que en ningún momento tiene una señal de identidad nacional oriental uruguaya. Sino que ese señor sabe perfectamente que forma parte de un virreinato, que hay un momento más adelante que hay un vacío de poder, etcétera, que forma una junta por aplicación de las leyes de Castilla, no por una afán de independencia, pero bueno, toda una parte. Entonces lo que me refiero es esto, que he visto que es una historia muy positivista, muy oficial, demasiado clásica, demasiado conservadora. A diferencia de los otros autores, que dicen machista en el concepto de visión, y que realmente es muy bueno ese manual, pero realmente es difícil de leer. Entonces, esta pregunta que he hecho yo, y ojalá los libros, su trabajo, por ejemplo, que tenemos en español, y no se sabe nada. Se conoce a Suárez, Bueno, no vamos a hablar de... Sería interminable hablar de Artigas. Le voy a hacer una pregunta nada más, porque me quedó la duda, ¿no? ¿Usted ha leído el reglamento del año 15? ¿Sí? No le parece nada importante. Es una cosa que está fuera de... O sea, no vamos a entrar en lo que es el concepto que quiere escribir, tampoco me acuerdo mucho porque lo hice. Pero vamos, que es un individuo que está por delante, muy por delante, de unas ideas sociales espectaculares, de integración. Pero lo que me refiero yo es el empleo y el uso de la figura de Artigas. Bueno, eso es otra cosa. Es eso, lo que pasa en Uruguay, no las élites, pero te hablan del mito de Artigas, de no sé qué, si me permite una cosa, el 17, a raíz del aniversario de... Exacto. Y justamente ahí se va a tratar este tema.
no hay que olvidar que un país hecho con inmigrantes, con una base nacional escasa, sin cultura propia, indígena, etcétera, etcétera, necesitaba crear algunos centros nacionales de interés nacional, de figuras que aglutinaran a toda esa diversidad de gente que llegaba al país. Y así como mencioné el caso de la escuela pública como un elemento integrador, la figura de Artigas ha sido y sigue siendo una figura integradora porque tiene la virtud de estar por encima de los partidos, desde el momento en que él actúa antes de que existan los partidos. Y por eso, evidentemente, la figura de Artigas se ha visto engrandecida. Y yo pregunto, y en la pregunta está la respuesta, ¿qué país del mundo no tiene figuras similares? ¿Qué país del mundo no tiene héroes que han surgido por la misma razón? En Washington y Jefferson, en Estados Unidos, por ejemplo. Todas estas figuras existen, pero se han de crear, se han de moldear. El caso español es lo mismo. Se empezó por Santiago Matamoros y luego se llevó a la guerra de independencia, con batallas que no existieron. Entonces, esto se ha de crear, porque para crear un Estado se necesita una identidad nacional. Y esa identidad nacional es ese aglutinador, en este caso de Artigas. Bueno, justamente no es así, puesto que Artigas nunca pensó, nunca estuvo de acuerdo con la idea de un país independiente. Él quería una federación donde estaba la Argentina, etc. No tenía un concepto de Estado oriental, sino que se han apoderado de la figura de yo creo que la palabra apoderarse a mí me suena muy mal, francamente, porque creo que no es exactamente, no da la idea. Creo que es una razón de necesidad histórica. Si se quiere decir apoderarse, se puede decir, evidentemente, sí. Yo no digo que no. Pero creo que da una idea, lleva una carga a esto, que no es exactamente lo que ha ocurrido. Creo que no. Y la figura de Artigas, para los uruguayos, es absolutamente primordial, porque existe en el país, a pesar de todos los pesares, un artiguismo que está en la base en la base del uruguayo. Hay un artiguismo, y es una figura que nos sigue uniendo a todos. Por lo tanto, la crítica, que puede ser una crítica intelectual válida, la que formula, ¿no?, en algunos aspectos, creo que siendo uruguayo, difícilmente un uruguayo puede estar de acuerdo con su crítica. Casi imposible, vamos. Casi imposible. Sí, no, desde luego. Así que uno puede ver desde su posición, yo puedo ver la historia de Bulgaria desde otro punto de vista, evidentemente. No va a ser como el del búlgaro, ¿no?, sin duda. Pero quiero decir que, en fin, que Artigas sigue siendo Artigas. Bueno, yo creo que la hora ya... ¿Ninguna más? Una pregunta, La población indígena fue parcialmente exterminada. Sí. Entonces, la mayoría de la población indígena posteriormente en Uruguay era de origen guaraní. Sí. Los charrúa, aparte de la garra charrúa, aparte de eso, que ni siquiera es un mito, nadie se lo cree, es una forma de decir que los jóvenes uruguayos luchan mucho y ya está, a punto, no puede nadie creer que venimos de los charrúas. Sí, la influencia guaraní es muy importante, incluso el mate es guaraní. El mate es guaraní, no charrúa. Era una población de unos pocos miles, que fue exterminada prácticamente, no totalmente, pero prácticamente exterminada en 1832. Quedaron cosas. Ahora, es muy interesante, esto vale la pena que sea para
no dejar pasar la oportunidad de decirlo, que cuando ahora en Uruguay se hacen encuestas de población y se le pide a la gente que diga cuál es su origen étnico, ¿no? Bueno, yo descendiente soy de origen italiano, el otro, o sea, hay un 7% que dice tener sangre charrúa. Dicen charrúa, lo que pasa es que, claro, ahí es como indígena, ¿no? Pero que proclaman, además con orgullo, de que tienen sangre, pero es un 7% de la población. Evidentemente el resto de la población es europea, de origen europeo, vamos, clarísimamente europeo, ¿no? Sí, y el norte es un poco diferente. Sí, bueno, pero ahí por Brasil, ¿no? No olvidemos que el Uruguay, hasta fechas históricamente recientes, históricamente digo, porque estamos hablando de 1870, la mitad todo el norte del país, al norte del Río Negro, eso era Brasil. Eso era Brasil. Ahí eran estancias de brasileños. Había esclavos. Cuando en Uruguay estaba ya abolida la esclavitud y todo, y ahí había esclavos en las estancias brasileñas. Se hablaba, más que el portuñol, como se habla ahora, en la mezcla de portugués y español, se hablaba directamente el portugués. Costó mucho, pero mucho, combatir eso, ¿no? Bueno, yo, miren que si yo empiezo a hablar no paro más, así que cuidado, no se confíen, por favor, no se confíen. ¿No hay más preguntas? Bueno, los esperamos para los próximos 500 años. Yo estaré por lo menos. Y el 17, ¿verdad?